Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?» Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en esta Cuaresma, ya estamos en la recta final, y la liturgia nos sigue presentando el Evangelio de San Juan y las diferentes controversias que se generan en torno a Jesús. Hoy vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, discordia a causa de Jesús. Segundo, nadie jamás ha hablado como Jesús. Tercero, palabra sin espíritu. Vamos con el primer punto. Discordia a causa de Jesús. Efectivamente, el Evangelio nos cuenta que se generaba discordia en torno a Jesús. En primer lugar, discordia entre la misma gente. Unos decían que era el profeta, refiriéndose a una profecía que había hecho Moisés sobre un profeta que vendría. Otros decían que era el Mesías. Otros decían que el Mesías no podía venir de Galilea y Jesús venía de Galilea, que éste debía venir de Belén, porque desconocían el nacimiento de Jesús en Belén. Luego también había discordia entre los soldados y el Sanedrín, porque los soldados estaban impactados por lo que habían escuchado y le comentan al Sanedrín que nadie ha hablado como este hombre. Pero también había disputa al interior del Sanedrín. Nicodemo se levanta y en justicia dice que a Jesús no se le puede condenar sin antes haberle escuchado, sin saber lo que había hecho. En fin, vemos entonces una discordia en tres niveles. Primero, entre la gente, es decir, a nivel de la sociedad. Segundo, entre los soldados y el Sanedrín, es decir, a nivel civil. Y tercero, entre el Sanedrín, al interior, es decir, una discordia de carácter religioso. Y podríamos decir que Jesús genera discordia en esos tres niveles. Genera discordia en la sociedad cuando hay una sociedad mundanizada que rechaza su palabra. Entonces, obviamente, unos van a estar a favor de lo que dice Cristo, otros van a estar en contra de lo que dice Cristo. Lo vemos hoy en nuestra sociedad dividida. Alguien por los valores, otro por los antivalores, alguno por el Evangelio, otro por lo que dice el mundo. Pero también hay una división a nivel civil. Y vemos, por ejemplo, las leyes hoy, cómo se van orientando desafortunadamente contra el Evangelio. Leyes que favorecen la muerte de niños inocentes en el vientre de la madre. Leyes que quieren reescribir nuestra naturaleza, olvidando la sexualidad diferenciada que Dios nos ha dado. Leyes que quieren callar la iglesia, y esto genera discordia. Pero también debemos decir que al interior de la misma iglesia hay discordia. Teologías que se alejan de lo que siempre la iglesia ha creído. Teologías que quieren olvidar 2000 años de tradición, 2000 años de santos, 2000 años de una fe sólida que ha edificado una cultura completa. Y entonces quiere despreciar todo esto. Y resulta que después de 2000 años finalmente entendimos que todo lo que aparece en la Sagrada Escritura es una fábula, es un mito. Es decir, todavía hoy Jesús sigue generando discordia. Y es que él mismo lo había dicho en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34,
Él dice que no piensen que ha venido a traer paz sino espada, que ha venido a traer división. ¿Significa esto que Jesús no quiere la paz? ¿Significa que Jesús quiere que se den estas disputas, estas discordias, estas peleas? No, en sí mismo no es lo que quiere Jesús. Sin embargo, el Señor no está contando lo que quiere, sino lo que sucede. La verdad termina dividiendo. La verdad, tal como aparece, no va a ser aceptada de buenas a primeras por todo el mundo. Entonces, cuando el Evangelio se predica con radicalidad, cuando se esfuerza uno por vivir de manera coherente el Evangelio, van a suceder estas discordias. Y esto es importante que lo sepamos porque hoy existe al interior de nuestra iglesia una especie de irenismo. El irenismo es una corriente filosófica que dice que la paz es el valor por encima del cual no hay ningún otro valor. Es un valor absoluto. Entonces, como la paz es lo más importante, sacrifiquemos la verdad, la justicia, sacrifiquemos todo con tal de que no haya disputas, con tal de que no haya división, con tal de que no haya discusiones. Pues esto no es lo que dice Jesús. Jesús dice que por encima de la tranquilidad, la paz, debe estar la verdad, debe estar la fe, debe estar Él. Y claro que debemos tratar de ser todo lo misericordiosos que podamos. Y claro que se debe tratar de ayudar de manera gradual a las personas a que vayan conociendo el Evangelio, a que vayan conquistando las alturas de la santidad. Pero sea como sea, llegará un momento donde habrá personas que no querrán a Cristo, que no querrán su doctrina, que querrán imponer un evangelio distinto al de Jesús. Y en ese caso, necesariamente habrá choque. El Señor nos advierte: tranquilos, esto sucederá, no se preocupen, esto ha de pasar. Entonces, si es que por seguir a Jesús, por seguirlo de manera coherente, por seguirlo de manera correcta, desafortunadamente se ha generado discordia, se ha generado un poco de división en tu familia, en tu hogar, en tu comunidad. Tienes que saber que esto es natural. Lo que no puede ser natural es que esta división y esto se genere por culpa de nosotros, por culpa de un antitestimonio, por culpa de una incoherencia, por falta de prudencia. Esto sí no está bien. Es decir, no tenemos como deporte dividir, no tenemos como deporte disgustar. Al contrario, toda la caridad que se pueda aplicar debe ser aplicada y sin embargo, aún así, habrá discordia. El mundo ha declarado la guerra a Cristo y cuando alguien decide seguir a Cristo, tarde o temprano, esto termina generando discordia. Debes saberlo. Segundo, nadie jamás ha hablado como Jesús. Esta fue la expresión que utilizaron los soldados cuando llegaron al Sanedrín sin haber apresado a Jesús. Nadie jamás ha hablado como este hombre. Los miembros del Sanedrín se enojaron muchísimo, pero yo creo que esta frase resume una verdad profunda. A lo largo de la historia hemos tenido muchos profetas, hemos tenido grandes fundadores de religiones, hemos tenido tremendos filósofos, pero nadie jamás ha hablado como Jesús, porque todos los otros, por buenos que sean, no han sido sino hombres inspirados, hombres con muchas cualidades, hombres muy inteligentes, hombres con muy buenas intenciones, pero ninguno era Dios hecho hombre. Por consiguiente, todos eran susceptibles a error. Y efectivamente en todos encontramos hierros, en todos encontramos deficiencias, en todos encontramos una que otra incoherencia. Pero nadie jamás ha hablado como Jesús, porque Jesús es la palabra eterna del Padre. Y porque Jesús lo que vino a enseñarnos es la verdad. Y la verdad que nos hace libres. Y no solo nos la vino a enseñar con su palabra, sino con su vida, con su muerte y resurrección. Es lo que finalmente descubrió San Agustín después de trasegar por muchos sistemas filosóficos, después de admirar grandes personalidades, después de estar aquí y allí, cuando finalmente conoció a Cristo, conoció verdaderamente su palabra, su corazón seguramente exclamó como estos soldados: nadie jamás ha hablado como este hombre. Pero llevémoslo a la vida, y es que cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando nosotros nos encontramos con Él, cuando leímos su palabra y comenzamos a comprender la profundidad que hay allí, pudimos exclamar nosotros también: nadie jamás ha hablado como Jesús. Nadie jamás ha conquistado mi corazón como Él. Nadie jamás me ha dicho la verdad como Él me la ha dicho. Y finalmente, la verdad es aplastante, la verdad conquista. No temamos proclamar la verdad de Jesús,
tal como Él la enseña. Tercero, palabra sin espíritu. Yo creo que el Evangelio de hoy nos hace una exhortación para evitar caer en una lectura de la palabra sin el espíritu. Notemos que tanto el pueblo como el Sanedrín tenían unas interpretaciones de la Sagrada Escritura tan estrechas que no permitieron que descubrieran precisamente al Mesías que era anunciado por la Escritura. Y es que en ocasiones se corre el riesgo de hacer de la fe un ejercicio meramente intelectual, de hacer de la fe un ejercicio de interpretaciones basadas en mi conocimiento, basadas en mi intelecto, basadas en mi estudio, pero no abiertas al Espíritu. Y por eso, por desconocer ellos la profundidad de lo que Jesús enseñaba y quién era Él, terminaron diciendo que como era de Galilea no podía ser el Mesías, que debía haber nacido en Belén, que venía de la casa de David. Efectivamente, Jesús nació en Belén, Jesús venía de la casa de David, pero ellos se habían cerrado a sus interpretaciones al punto que no se abrían a Cristo. Aquí hay una llamada a cada uno de nosotros a estar abiertos al Espíritu, a nunca querer encasillar a Dios en nuestra mente. Existen dos aproximaciones a Dios: o querer reducir a Dios al tamaño de mi cabeza, o ampliar mi cabeza al tamaño de Dios y dejarme desbordar por Él. Cuidado con aquellos controladores que quieren controlar hasta lo que Dios hace. Debemos estar abiertos a la acción del Espíritu porque el viento sopla donde quiere, oye su sonido, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Fue precisamente lo que el Señor le dijo a Nicodemo y por eso hoy Nicodemo es el que defiende a Jesús en el Sanedrín. Estemos abiertos a la acción del Espíritu. Oremos. Amado Señor, ¿en cuántas ocasiones tu palabra genera discordia en el mundo? ¿En cuántas ocasiones tu palabra es causa de escándalo para tantas personas? Señor, que yo jamás me escandalice de tu palabra, que siempre sea fiel a ti, a pesar de que en muchas ocasiones el amar tu palabra, el defenderla, el tratar de vivirla, implique ser excluido, implique ser rechazado, implique ser poco comprendido. Es que definitivamente nadie jamás ha hablado como tú. Absolutamente nadie en la historia ha hablado como tú, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, porque tu palabra se cumple. No permitas, Señor, que lea esta palabra sin el espíritu con que se escribió. No permitas que lea esta palabra sin la acción de tu Espíritu Santo. Al contrario, que todo lo que lea me transforme, me lleve a ser un cristiano como tú quieres. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, discordia a causa de Jesús. Segundo, nadie jamás ha hablado como Jesús. Tercero, palabra sin espíritu. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy la gracia de estar abiertos a la acción del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.